¿Qué más? Tumefacciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las tumefacciones que necesitamos? Tubérculo genital, ¿qué más? Repliegues urogenitales y ¿qué más? Las prominencias labio-escrotales. Eso les había dicho, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros al decir que va a formarse el aparato urogenital, tenemos tres primordios. Dijimos, el mesodermo, que es el mesodermo intermedio. A partir de este se va a formar la mayor parte de lo que es el aparato urinario genital. Luego teníamos el seno urogenital, que tiene pared, tiene cavidad, ¿no es cierto? En su epitelio y obviamente que tiene un mesencima series blanco. Y por último decíamos las tumefacciones, que era el tubérculo genital, los repliegues urogenitales y las prominencias labio-escrotales. ¿Sí? Ahora, recuerden que el aparato urinario va a empezar a formarse a la cuarta semana. ¿Qué va a pasar? Recuerden que a la cuarta semana tenemos todavía mesénquima indiferenciado, el mesodermo indiferenciado, ¿no es cierto? Que estamos observando que es el nivel intermedio. ¿Qué ocurre con esto? Va a empezar por estímulo genético, se divide en bloques y nosotros vamos a tener tres tipos de riñón. El pronefro, el mesonefro y el metanefro. Si hablamos del mesonefro, si hablamos del pronefro, recuerde que este es un riñón rudimentario que está ubicado en la porción cervical. ¿Qué más? Que no tiene función, que aparece a la cuarta semana y al final de la cuarta semana, chao, degenera, ¿cierto? Pero ¿qué objetivo tiene este riñón? ¿Para qué se formó entonces? Es como primordio. Pero para dar origen a algo debe ser. Para dar origen al conducto de Wolff. Sí, ese es el objetivo de este riñón. Porque si no, ¿para qué se formó? ¿Cierto? Recuerden que cuando decíamos que era un riñón rudimentario, tiene obviamente una nefrona. Y la nefrona, recuerde usted que está formado por glomérulo y túbulo néfrico. Pero en este caso, obviamente tendrá el glomérulo con su arteria aferente y eferente, pero apenas tiene un túbulo néfrico que es rudimentario, es pequeñito. Es incompleto, no hay cápsula de Bowman. Entonces las porciones se unen los túbulos néfricos de este riñón y forman el conducto de Wolff. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora luego tenemos el riñón mesonéfrico. Verán que también se forma a la cuarta semana. Porque estamos diciendo que se formó a la cuarta semana los tres cordones. La diferencia es que les decía, el uno se regenera al final de la cuarta semana, el otro en cambio a la quinta semana ya empieza a tener función. ¿Sí? Y función obviamente a filtrar orina. ¿Hasta qué semana? Hasta la novena, ¿no? Sí. Ya. ¿Y qué características tienes? Igual tiene una nefrona, igual con su glomérulo, pero este ya tiene una hemicápsula de Bowman, porque tiene el túbulo néfrico en forma de S itálica, de ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la función de este, obviamente, del mesonefro, ¿qué hace? Recuerden que ahí el conducto de Wolff toma otro nombre. Y se toma el conducto de Wolff otro nombre que tiene el conducto mesonéfrico. ¿Por qué es ese riñón? Que es un riñón intermedio. Recuerden, si empieza a formar, a filtrar orina desde la quinta semana, este también es responsable de ¿qué? De la herniación umbilical. ¿Se acuerdan cuando vimos anteriormente que el hígado estaba tomando su función hematopoyética? Este también está filtrando orina, entonces ¿qué función tendrá? También su función es como aumenta de tamaño,
hace que las rasas intestinales tengan que salir. También es responsable, ¿verdad? Luego formará ligamentos, etcétera, que ya vamos a indicar. Entonces, mire, ahorita yo le acabo de dar dos denominaciones al conducto de Wolff. El conducto de Wolff puede llamarse el conducto pronéfrico, puede llamarse el conducto mesonéfrico, cualquiera de las dos denominaciones, ¿no es cierto? Pero mire, aquí en el mesonéfros, para luego ya entrar a este metanéfros, ¿qué hacemos? ¿Qué vemos obviamente en el mesonéfros cuando acabábamos de indicar? Miren, usted sabe que el conducto de Wolff se formó, ¿sí? Pero el conducto de Wolff obviamente también va a tomar otro nombre. Recuerden que se va a formar genitales internos masculinos. El conducto de Wolff. Porque si no se forma ese conducto de Wolff, no se forma pues el epidídimo, el apéndice del epidídimo, no se forma como es el conducto del epidídimo mismo, el conducto deferente, la vesícula seminal. Y recuerden que la desembocadura de la vesícula seminal, el conducto, ¿no es cierto? Y el conducto deferente me formarán el conducto eyaculador. Entonces, este obviamente es responsable ¿para qué? Para formar los genitales internos masculinos. Así, recuerden que usted tiene, para ser considerado riñón, tiene que tener dos estructuras importantes, una excretora y una colectora. Si solamente tiene una de estas dos estructuras, no se considera riñón. ¿Sí? ¿Cuál se forma primero? ¿Las excretoras o las colectoras? No, se forman primero las colectoras. ¿De acuerdo? Y eso les debe preguntar. Primero se forma la parte colectora del riñón. ¿A partir de quién se va a formar esto? Obviamente también interviene el conducto de Wolff, porque ahí se forma la yema ureteral. Y ahí tiene factor neurotrófico y familiares, ¿no es cierto? Receptores de ahí. En cambio, la blastema metanéfrica induce eso y entonces la yema ureteral crecerá y empieza a formar ¿qué cosa? La porción colectora. Formará los cálices mayores, hace dicotomías, ¿no es cierto? A las 4 primeras dicotomías. Después formará cálices menores, entonces usted encuentra lo que es la pelvis renal. Y ahí sí al final lo que es todas las otras estructuras. Entonces por eso le digo, y eso induce a que posteriormente se vaya a formar, ¿qué cosa? Ya la nefrona. Porque la nefrona es la parte excretora de ¿quién? Obviamente del riñón. Y ahorita nosotros vemos que el aparato urinario tiene, ahorita le acabamos de decir dos cosas, ¿no es cierto? Una excretora, una colectora. Tiene que tener otra parte que es de reservorio, que sería la vejiga. Y obviamente una de emisión que sería la urea. ¿Sí? Entonces si se dan cuenta que el conducto de Wolff interviene en la formación del riñón, en formación de genitales internos, también formará ligamentos. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden cuando está el conducto de Wolff en etapa del riñón mesonéfrico, en el mesonéfros también tiene que formarse un repliegue gonadal. ¿Sí? De una vez les indico esto para luego ver en las proyecciones. Recuerden que en la parte ventromedial se forma un repliegue, se denomina repliegue o cresta gonadal. ¿De acuerdo? Entonces también interviene en ¿qué? El mesonéfros, en la formación de las gonadas, sea masculina o sea femenina. Porque recuerden que las células germinativas primordiales que estaban en el saco vitelino cogen y migran, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia el repliegue gonadal. Y si usted tiene células germinativas primordiales más repliegue gonadal, se forma una gona. Porque puede producirse el caso que
hay células germinativas primordiales, pero no migraron, no se forman la goma. Aunque haya repliegue gonadal, pero no migraron, ¿qué pasó? Tienen que estar unidas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vean, mesonefros ha tenido varias funciones, ¿sí? Y luego pues ya nos llegamos a ver el metanefros, que ya es obviamente el riñón definitivo, que tiene todas las características ya que habíamos mencionado. Obviamente tiene una nefrona con su glomérulo, con su tubo néfrico que ya tiene todas sus porciones, ya tiene obviamente la asa de Henle con sus porciones, ¿no es cierto? Desembocarán los tubos colectores, después llevarán llegar hacia dónde, a los cálices menores, cálices mayores, perirenal, formará el uréter, ya se formó todo. ¿Sí? Ahora, este de aquí que está observando usted, recuerde, ahí sí ya vamos a ver, este va a ser un riñón prácticamente, aquí le vemos mucho mejor. La metanefro. ¿Por qué razón? Usted está viendo, primero veamos, esto tiene la corteza y tiene una médula este órgano, ¿cierto? Ya. Si nosotros tomamos en consideración, mire, aquí en la corteza nosotros encontramos, vea estas estructuras que están aquí, esto, cada una de estas, ¿no es cierto?, son los glomérulos. Y cuando ustedes han de haber visto en histología, obviamente se ve aquí así, está mucho mejor ¿no es cierto? ¿Qué era un glomérulo? ¿Pero de qué está formado un glomérulo? A ver, yo les digo, o sea, bueno, no es un apelotonamiento de vasos sanguíneos, arteriales, recuerde que no son venosos, ¿cierto? Que tiene una arteria aferente y una eferente. La aferente lleva la sangre como es hacia el glomérulo y la eferente saldrá, ¿cierto? Y obviamente ya tendría aquí un polo urinario, que es este, ¿no es cierto? Y un polo vascular que está observando usted acá. Ya tiene la característica de un riñón definitivo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Aquí tendrá una membrana visceral y acá tendrá una membrana parietal. Y si habla en histología, puede quedar de triple plan. Se han de haber visto también ahí. ¿Y qué es este espacio que usted está viendo aquí? Es el espacio de Bowman, ¿no es cierto? Este es el espacio de Bowman. Entonces, lo importante en este es diferenciar. En este jamás se confunden, pues, al observar glomérulos. Los túbulos todavía no están completamente formados, podríamos ver que son estos. Aquí no vamos a diferenciar si son proximales o si son distales, no se ve ni la mácula densa todavía, que eso se vería mejor en un riñón ya definitivo si tuviéramos algo. ¿Sí? Recuerde que también esto, mi parénquima, bueno, vamos con esto. Si se forman ya los túbulos colectores, verá que esta es la porción excretora, ¿no es cierto?, del riñón. Es la porción excretora. Vamos a disminuir el ente. Mire, estas desembocarán, ¿no es cierto?, con las columnas de Bertin y tanta cosa. ¿Hacia dónde? Hacia los cálices menores. Esto que está observando y esto acá serían cálices menores. Esto de acá ya serían cálices mayores. Y lo que está observando completamente usted, todo esto sería la pelvis renal. Y aquí está el nacimiento ¿de quién? Del uréter. No creo que tiene más nombres que poner en este gráfico. Y mire, lo que está viendo aquí es el cuerpo vertebral que le está indicando ahí. Déjeme ver qué más está poniendo. Está viendo la aorta, este vaso de acá. Pero lo que nosotros debemos centrarnos más es en ver lo que sería renal, sino que es para orientación lo que le apoya. Está señalado. Cuerpo vertebral. El 4. Es esto lo que está señalando una, ¿no es cierto? Sí.
miren, si nosotros consideramos, yo les pregunto, el conducto colector, hablando de colectores, ¿no? Podemos encontrar dos tipos de conductos colectores en el momento de desarrollo. De un solo nombre, que es el conducto de Wolf, ¿no es cierto? Una solita. O el otro, que podríamos, ya tiene varias denominaciones, que dijimos pronétrico, mesonétrico, conducto, el de Wolf, ¿cómo se llamaba? Que les dije, genital, ya, pero conducto genital masculino. Esos nombres podemos dar. ¿Sí? Eso les digo, miren, el conducto de Wolf podemos, cuando hablamos de un solo conducto, le podemos decir pronefros, mesonefros o conducto genital masculino. En cambio, cuando ya hablamos de un sistema de varios conductos, ahí ya está pues todo esto. Pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, colectores. ¿Sí? Cuando hablamos ya de varios conductos, si hablamos solo de uno, verá que el de Wolf es uno, pero le dimos denominaciones por encontrarse en la parte cervical, ahí inicio en pronefros. En mesonefros se encontrará en la parte dorsal y obviamente el metanefro se encuentra en la región lumbosacral, ¿cierto? Eso nada más. Luego vemos esa pieza, veamos la otra placa. No tiene la característica como esta por el corte, pero van a poner ustedes el uretra. ¿De acuerdo? Es que por el corte mismo aparenta aquí que estaría saliendo esta estructura. ¿Sí? En cambio aquí sí se observa bien. ¿Sí? Yo le he de preguntar a el que le acabé de dar ahorita, el que está formando la pelvis y todo. Ya. A ver, vamos a esta otra placa que no está tan llegues hacia la luz. ¿Qué es ese chiste? ¿No reconoce? Uretra. Aparte. Aparte. Eso. Tampoco. A ver, este que está observando usted aquí en forma panorámica indico, estamos observando un ovario fetal. Y si había un ovario que está al lado que tiene salud especial, sería la trombodrina. Entonces usted tiene ahí en el número 3, está puesto la trompa. ¿Ya? Recuerde que cuando estaba formándose el mesonefro, cuando está el mesonefro formándose, también se va a formar ahí otro conducto. Pero dice que es el conducto paramesonéfrico, que sería el conducto de Muller, ¿no es cierto? El conducto de Wolf es el conducto mesonéfrico. El que está paralelo a ese sería el paramesonéfrico o conducto de Muller. ¿Sí? Entonces ese tiene una porción externa, una media y una interna, o lo podemos, como si le dividimos en estas tres porciones, la externa y la media van a formar las trompas uterinas. ¿Sí? Y el interno, o si quiere uno, segmento 1 y 2, como quiera, forma las trompas uterinas. Y el tercer segmento forma la placa útero-vaginal. ¿Por qué? Va a formar parte del útero y el tercio de la vagina. ¿Sí? Por eso, ¿qué? A ver, entonces, si el conducto de Wolf formaba genitales internos masculinos, el conducto de Muller, ¿qué forma? Genitales internos femeninos, que son trompas, útero y vagina, el tercio torso. ¿De acuerdo? Yo le pregunto así, ¿qué estructuras forma el conducto de Muller? Trompas, útero y vagina. El conducto de Wolf, ¿cuándo más será? Vértice epidídimo con su conducto deferente, vesícula seminal con su conducto y la desembocadura de estos formaba el conducto eyaculator. ¿Listo? Ahora entonces, mire, si nosotros vemos esto, bueno, aquí también se ve parte de trompa, pero bueno, aquí tenemos que centrarnos acá, que esto sería parte de, obviamente, ovario,
¿Sí? Vamos a aumentar un poquito el ente. Antes de ver la placa, recordemos nosotros que las gónadas son indiferenciadas hasta la sexta semana. A la séptima semana ya hay diferenciación gonadal. Pero no nos confundamos en algo. Recuerde que el sexo cromosómico obviamente es al momento de la fecundación, pero la diferenciación gonadal, estoy diciendo si es ovario, si es testículo, será a partir de la séptima semana. Debemos considerar una cosa más. Recuerde que si en caso vaya a ser testículo, desde la sexta semana ya se está produciendo factor inhibidor nigeriano. ¿Sí? Ya está formando. Si va a ser testículo, y tiene que inhibir pues la formación del conducto de Muller. Si no, obviamente va a salir también congenital, va a salir hermafrodita. Y obviamente, si nosotros ya sabemos que se diferenció la gónada y sabemos que va a ser en este caso ovario, ¿qué va a ocurrir? El ovario empieza a secretar estrógenos desde la octava semana. ¿Hasta cuándo? Hasta la menopausia. ¿No es cierto? Si nosotros ahí sí, con este preámbulo, sabemos que al cuarto mes, recuerde que se formaban las gónadas a partir del mesonefrio. ¿Sí? Cuando migraron, digamos, migraron ya las células germinativas desde la quinta semana hasta la 12ª semana, ¿no es cierto? Pero al cuarto mes ya sabemos que en este órgano, que sería un ovario, van a empezar a formarse, ¿qué cosa? Los folículos. Las células foliculares, obviamente vamos a encontrar ovocitos. Primero serían ovogonias, es decir, al cuarto mes empezamos a ver que hay formación de ovogonias. Al quinto mes nosotros vamos a tener aproximadamente unos 6-7 millones de ovogonias, ¿no es cierto? Y al quinto mes empiezan a rodearse de células foliculares, y cuando se rodean de células foliculares, ¿cómo se denominan? Folículos primordiales, no primarios, son folículos primordiales. ¿Sí? Recuerde que también a partir del quinto mes ya empieza a haber atresia folicular. Al mismo tiempo que ya se formó una gran cantidad, después va a haber atresia folicular. Cosa que al nacimiento tiene aproximadamente 700.000 a 2 millones, ¿no es cierto?, de folículos primordiales. Y aquí vamos a ver la diferencia en algo. Recuerde, un folículo primordial puede tener núcleo de una ovogonia o puede tener núcleo de un ovocito. ¿Sí? Ahí está viendo usted un folículo primordial. Ese núcleo es pequeñito. Sí se ve esa cavidad, ¿no es cierto? Esto de aquí. Esto de aquí. Estoy como señalando con el puntero. Aquí nosotros encontraríamos, estas son una célula folicular. Sería otra célula folicular y ahí encontramos el núcleo. Pero nosotros estamos diciendo que vamos a ver núcleo de ovogonias o núcleo de ovocitos. La diferencia en qué está. Cuando hablamos núcleo de ovogonias, el núcleo es pequeño. Cuando hablamos de un núcleo de un ovocito, el núcleo es más grande. Y vamos a tratar de ubicar eso. A ver, usted ve este de aquí en relación con el de acá. Este es más grande, pero no se lo observa todavía el núcleo. Si se da cuenta que es mucho más grande esta estructura que está viendo aquí versus la estructura que está acá. Busquemos otra mejor.
Esta que está viendo usted aquí, obviamente estaría el núcleo más grande en relación a las otras que vimos, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo dos estructuras, mire, este y está del mismo tamaño, ¿no? Esta de aquí, con esta de acá, ve células foliculares, ve el núcleo dentro, que es lo que está aquí, el núcleo, aquí lo mismo, vemos células foliculares, vemos el núcleo, pero necesito encontrar una que esté más grandecito, probablemente se le ve un poquito más grande el núcleo, que no está, se observa completamente todas las células alrededor. Verá, estos son células foliculares, ¿no es cierto? Bien, esta de aquí, esta que está aquí, estas que están aquí alrededor y este que estoy señalando aquí está el núcleo. ¿Sí? Si nosotros comparamos con este núcleo que está un poco más pequeño, el de aquí, nosotros podríamos decir que sería este un folículo primordial, pero ¿con qué? Con núcleo de una ovogonia, y este que está aquí está haciéndose ya un folículo primordial con núcleo de un ovocito. Simplemente es en el tamaño del núcleo, nada más. No encontramos una, si es que ven ustedes mejor, me indican, ¿ya? Este de aquí está más grande, el de aquí, ¿no es cierto? Este con este núcleo de aquí. ¿Sí le identifica, por favor? ¿O no? A ver, no sé qué es. ¿Y en qué está listo? A ver, verá. Esto de aquí es el núcleo. Lo que está observando usted aquí. Aquí está observando que, mire, células foliculares es esta, alrededor del núcleo. Entonces, si nosotros consideramos, mire, este es más grande que de pronto, ¿dónde está el otro? Ya se perdió. Digamos mejor. A ver, esta de aquí, mire, nosotros consideramos esto de aquí un folículo primordial con núcleo de un ovocito, y aquí estamos viendo el núcleo más pequeño, el núcleo de una ovogonia. Claro que no se va a ver exactamente. ¿Tiene algún marcador? Usted está observando así las células. Pero no vaya. Tampoco de rayar, no se rayó. Usted está observando aquí las células así, y usted ve aquí un núcleo. ¿Sí? Y en la otra también está observando células usted así, pero en cambio ve el núcleo más pequeño. ¿Cuál está el núcleo más grande? Esta de acá. Este sería un núcleo de un ovocito. Y esto sería obviamente, bueno, acá un poquito más. Esto sería el núcleo de una ovogonia. ¿Sí? Porque como este es un ovario fetal, nosotros podemos tener núcleo de ovogonias o núcleos de ovocitos. Cuando ya nace, solamente encontramos núcleos de ovocitos. Al final del periodo fetal, al nacimiento, hasta antes de la pubertad, encontramos núcleos de ovocitos. Y recuerden que se detuvo en qué fase, en profase. ¿Sí? Se quedó el dictio de... ¿De acuerdo? Entonces en este no se observan muchas cosas. ¿Qué más?
aquí hay bastantes, estos son núcleos de ovogonias, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta que son pequeñas? Aquí, lo mismo acá, lo mismo acá, aquí todo mucho mejor. ¿Sí? Y si vemos uno más grande, más grandecito, sería el núcleo de un ovocito. En el caso de acá, mire, esto es núcleo de un ovocito, y acá está más pequeño, núcleo de una ovogonia. Y acá está más grande, núcleo de un ovocito. Ahora veamos la otra parte que estábamos viendo de... ¿Dónde estaba el otro? Ya, esto de aquí que está observando usted, ¿qué es? Obviamente sería la trompa uterina. Y recuerde, la trompa que nomás tiene una mucosa, tiene una muscular y tiene una célula adventicial, ¿no es cierto? Recuerde que las porciones de la trompa, ¿cuáles son? Ya, lo que dice usted, porción intramural, ¿sí? Como es Isman, Boya y pabellón, perdón, ¿no es cierto? Y recuerde que a nivel del pabellón hay un poco de fibras, ahí encontraría mucho más los pliegues hacia la luz. ¿Sí? ¿Qué epitelio tiene? Tiene epitelio cilíndrico simple con cil, pero también está alternado con células cúbicas bajas que producen secreción para la nutrición del ovocito, ¿no es cierto? Y ayuda también al transporte de hasta la trompa uterina, hasta la ampolla, que ahí se produce, ¿qué cosa? La fecundación. ¿Sí? Déjenme ver si se puede ver más. Bueno, no se identifica bien el epitelio, ¿no? Que eso tampoco no es clase de este momento, pero que usted sepa, hay tres cosas, que era, que no lo teníamos, muscular y célula adventicial. La muscular es una circular interna y el ombligo una longitudinal externa, ¿ya? Y obviamente va a formar la célula adventicial. ¿Por qué celosa? La celosa está cubriendo la parte anterior, la parte superior y la parte posterior de la trompa. En la parte inferior es en cambio adventicio, donde están corriendo vasos, nervios, tanto para el útero y para lo que serían los ovarios. Eso es lo que encontramos. ¿Sí? Si yo de pronto en el momento del examen solo le pongo esto, ¿qué es eso? Le digo que el epitelio ya sabe, tiene cilíndrico simple y alternado con células cúbicas. Eso es. Vamos, ¿qué otra cosa hay? Ah, el testículo. Pero yo no vi el 2, ¿qué es? Recuerde usted una cosa, antes, cuando dijimos que ya se diferenciaba la gónada, séptima semana, ¿no es cierto? A ver qué van ya. Supongamos que esto fuese el producto, ¿no es cierto?
Recuerden, esto es el pronefros, esto es el mesonefros y esto sería el metanefros. Hace un momento dijimos que se formaba un conducto aquí así, que era el conducto de Ward, pero luego en el mesonefros dijimos que había otro conducto que está aquí, que era el conducto de Muller, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, recuerde una cosa, esto de aquí es la cresta gonadal o repliegue gonadal. Cuando está recién de 4 semanas solamente tenemos mesénquima y mesotelio. A la 5ª semana ya empezamos a ver que aquí hay cordones sexuales primitivos, ¿no es cierto? ¿Pero por qué razón? Porque aquí encontrábamos, ¿qué cosa eran estos? Estos de saco vitelido, ¿no? Estas eran las células germinativas primordiales, que son las primeras células sexuales que aparecen. Estas migran ¿hacia dónde? Hacia la cresta gonadal o repliegue gonadal. Y de ahí, obviamente, a la 5ª semana, aquí se formaron los cordones sexuales primitivos. ¿Sí? Luego, obviamente, estamos hablando de 5ª y 6ª semana, obviamente todavía está indiferenciado, pero ya vemos que se formó ya el conducto este. A la 7ª semana usted sabe que ya se diferenció, tanto sea en testículo o sea en ovario, ¿cierto? Otra cosa, ya sabiendo nosotros que ya es una gónada, usted tiene un testículo fetal y usted va a tener aquí lo que estoy poniendo, cada uno de ellos se denomina obviamente cordones, ¿no es cierto? Cordones testiculares. Porque cuando usted tiene ya un testículo adulto, mire la diferencia de ese y la diferencia que le estoy poniendo yo. ¿Qué está apareciendo ahí? Hay luz, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos observando, cada una de estas estructuras, estas, los que van a ser cordones. ¿Sí? Esto, usted no está viendo a decir, se observa luz. No, pero estoy diciendo, una cosa fuera es que se observe completamente esto, una luz, para poder decir nosotros que sería un conducto. Este es un cordón, obviamente está formando los tabiques. Ahora, vamos otra vez a lo de acá. Si nosotros asumimos esto, verá, de un cordón yo le voy a poner acá, solamente un cordón le saco acá. Y voy a borrar esto, a la cuenta que estamos en el prenatal, o lo que estamos observando allá. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ahí también va a ver lo que es la espermatogénesis. Usted tiene espermatogénesis prenatal y postnatal, ¿no es cierto? Si hablamos de una prenatal, ¿qué va a ocurrir? Aquí usted tiene un gran número ¿Cuál será mayor cantidad? ¿Serán las células de Sertoli o serán las células o los espermatogonios? Serán las células de Sertoli, ¿no es cierto? Entonces usted lo de azul, yo estoy poniendo que son células de Sertoli, y lo de rojo sería los espermatogonios, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque las células de Sertoli, ¿qué función tienen? Producir el factor inhibidor mulleriano. Esta produce el factor inhibidor mulleriano o sustancia inhibitoria mulleriana, como así parece que está en el libro. ¿Sí? ¿Por qué razón produce esto? Para evitar la formación del conducto de Muller. ¿Desde cuándo empieza a producir este factor? Desde la 6ª semana. ¿Hasta cuándo? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Esta tiene una función secretoria, estas células de Sertoli, pero ¿hasta cuándo tiene esa función? Hasta la pubertad. ¿Por qué? Porque en la pubertad se van a transformar. ¿En qué cosa esa célula? Esa cosa, esto ha sido... Ya no rayamos con el rojo.
Porque en la pubertad, a ver, va a encontrar estas células que toman su forma diferente. Estas ahora tienen una función de sostén y nutrición. Antes era una función secretora. Ahora tiene una función de sostén y nutrición porque los espermatozoides tienen que llegar acá. ¿Sí? Ahí se meten los espermatozoides, las cabezas. Entonces yo le pregunto a usted en etapa prenatal, dentro del cordón testicular, ¿sí? Cordón seminífero, como que después van a confundirse, el cordón seminífero, ¿qué encuentra usted? ¿Qué células? Dos. Células de Sertoli y espermatogonios. Las de Sertoli estarán en aproximadamente un 80% y las de espermatogonios en un 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la función secretor de factor inhibidor mulleriano. Después, cuando cambia ya a la pubertad, estas células cambian su forma y ahora tienen la función de nutrición y sostén. ¿Y qué pasaba con los espermatogonios? En cambio, recuerden que usted tiene espermatogonios hasta antes de la pubertad. Los espermatogonios siguen multiplicándose. Cuando ustedes han de haber visto en primero, tenían un espermatogonio tipo A, digamos para el ciclo primario tipo A y tipo B, y seguían cada rato, ¿no es cierto? El A y el B, el A y el B, el uno degenera, el otro hace mitosis. Perdón, el uno se transforma en espermatocito primario y el otro sigue haciendo multiplicación. Este sigue multiplicándose. A y B. A y B. Y este de aquí crece y se hace espermatocito primario. ¿Sí? Eso es de primero. Pero con todo le hago recuerdos. Entonces, recuerde que aquí usted ya encuentra, no sé si es que tengo una placa que me han dado al momento de un testículo adulto, que sería espermatogonios. Aquí estaría espermatocito primario, que son las células más grandes, ¿no es cierto? Aquí está viendo, más grande. Luego encuentra espermatocito secundario. Luego encuentra espermátides. Y obviamente el espermatozoide que estoy poniendo aquí. Eso es lo que encuentra usted, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora vamos a centrarnos en esto. Recordará, obviamente, usted tiene el testículo, tiene el epidídimo, obviamente tiene los tabiques, ¿no es cierto? En cada uno de estos están los conductos seminíferos. ¿Sí? Acá van a unirse para formar la red de Haller-Rodeles. ¿Sí? Van a encontrar aquí a formarse la red de Haller-Rodeles testis y listo, obviamente van hacia lo que es el epidídimo. ¿De acuerdo? Eso usted sabe por anatomía. Aquí ayudarán a borrar esto. ¿Quién tiene acetona o alguna cosa? Me rayo encima con el oro. Bueno, luego hacemos eso. Y ahora con ropa mismo. Ya. A ver, entonces lo que usted está observando aquí, mire, todo esto es un testículo. ¿Qué tipo de testículo? Fetal, ¿no es cierto? ¿En qué posición está el testículo aquí? Está hacia abajo. Ahora sí, está abajo. Ya, recuerden que el testículo obviamente tendrá su parte externa cubierto por, primero, ¿cómo se llama? La túnica arbuginea, ¿no es cierto? Tejido conectivo, parte que se llama fibroso. ¿Qué epitelio tiene este? ¿Cómo es el testículo? Un epitelio simple cúbico. El testículo tiene dos zonas, ¿no es cierto? Tiene una corteza y tiene una médula. ¿Cuál es la zona funcional del testículo? La médula. ¿Sí? Porque la corteza viene a ser este poquito nomás. Todo esto de aquí es la médula. Cada uno de ellos, ¿qué células habrá en cada uno de ellos de los cordones seminíferos? Células de Sertoli y espermatogonios. ¿Sí?
Verá que estoy hablando en cada cordón. Ahora en el intersticio, ¿qué células encontrarán por afuera? Células de Leydig. ¿Qué forma se producen las células de Leydig? Testosterona, ¿no es cierto? Ya testosterona, ya androstenón, que para los caracteres sexuales, ¿no es cierto? De aquí, ¿qué se le puede indicar? Que sería, obviamente, esto sería la túnica albuquina. Puede poner acá afuera que tiene obviamente un epitelio simple cúbico. Estos son los tabiques, los cordones seminíferos, cada uno de ellos. ¿Sí? Que vemos para acá, obviamente acá está ya formándose lo que sería la red de Haller o red de testis. No se observa tal cual como nosotros dibujamos o cuando ya se ve un gráfico adecuadamente. ¿Sí? Y obviamente parte de lo que está observando acá es el epididio. ¿Ya? Yo le pregunto a usted, ¿quién me formó ese órgano? Sí, porque le dije el conducto de Wolff va a formarme apéndice epidídico, ¿ya? Si yo le diría y sí que parte del conducto de Wolff me formó, porque recuerde que asimismo se forman 3 bloques en el metanefros, perdón, el mesonefros y la parte media, los conductos deferentes que me van a formar eso, ¿cierto? Los conos deferentes. Pero no nos vayamos más allá. Simplemente que me reconozca, le pongo, si ya está viendo usted qué es esto, que es un testículo fetal, si le pongo aquí eso me pone epidídimo. Yo generalmente le tomo más, pero se porta bien, si no le tomo más cosas de ahí. ¿Qué más? Déjeme ver qué nomás. El 1. No ponen nada de ahí. La 1, ¿qué es? Esto de aquí. No, eso no es. A ver, todo esto de aquí está viendo el testículo. Aquí está viendo la túnica, ¿no es cierto? Aquí está viendo tabique, estos son cordones. La red de Haller y la parte de acá, ¿qué podemos poner? No. Déjenme ver cómo está indicando. ¿Qué podemos poner? ¿Quién es el profesor? Entonces, epidídimo. Esto está al revés, para acá está, ¿no es cierto? El 3 es cordón. Y el 4 túnica longínea. Aquí esto. Por lo que creo. Acá. Según él, ¿qué podemos poner? Chuta, y ahora que le ponemos aquí, que se señala. Póngale como conducto deferente. Porque sería esta parte de aquí, pero yo sí digo, deberían haber tomado más, veamos más adentro esta estructura. ¿Para qué? Para perder tiempo. Vean, ¿se da cuenta que es esto que está ahí? Es el testículo fetal, pero está aumentado y ahorita estamos viendo cordones. Si ven que no tiene luz. Si fuese conductos, obviamente toda esa parte de lo que está en el centro negrito y no está ahí. Estos son cordones, si tuvieran como es, habría luz, sería conductos seminíferos. Entonces, si yo pongo eso igual a cualquiera de estos de aquí, son cordones, cordones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nada más. ¿Y cuáles placas nos faltan? La mujer no le entendí.